Bienvenidos, hermanos, amigos, nuestra apreciada audiencia que cada miércoles se conecta con este encuentro con Dios, miércoles de testimonios. Y hoy es un día especial y me siento muy acompañado de una hermana de muchos años, de una amiga, y hoy me siento privilegiado de con ella, ¿verdad?, compartir su testimonio. Y qué bueno, amados, que Dios levanta cada miércoles, levanta a quien va a presentar su obra, quién es que va a presentar sus milagros, sus portentos, sus maravillas. ¿Cuál es? Llega el miércoles y yo no sé a veces quién es, pero sabes, Dios tiene un elegido para cada miércoles traer lo que Él hace. Así es que estamos agradecidos del Señor y hoy oramos a Dios para que puedas recibir, para que puedas ver, para que puedas confiar, para que tú sepas que no estás solo en tu lucha, que Dios ha declarado que siempre estará con nosotros, que nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Tenemos un Dios de maravillas, tenemos un Dios de milagros, aleluya, un Dios que sabe moverse en medio de las necesidades, un Dios que sabe que hay hijos que esperan en Él, hijos que han declarado, solo te tengo a ti, Señor. Si tú no lo haces, nadie lo puede hacer. Y sabes, te aseguro que a eso le fascina a nuestro Señor. Él ama eso, que tú le digas, solo confío en ti, solo tú tienes la salida a mi situación. Solo tú tienes la salida a mi dificultad. Solo tú tienes la salida a mi problema. No la tiene el médico. No la tiene el vecino. No la tiene un brujo. No la tiene nadie en esta tierra. Solo Dios tiene la salida a nuestras vidas, la salud que necesitamos. Solo Dios hace y suple nuestras necesidades. Así que otra vez, bienvenidos a este podcast miércoles de testimonio. Y hoy, Jocelyn, queremos darte las más ricas y cordial bienvenida. Saluda a nuestra audiencia, por favor. Muchísimas gracias, Pastor Orlando. Para mí es más que un privilegio y una emoción tremenda poder estar aquí en este espacio que lo sigo. Soy una muy fiel seguidora de este encuentro de cada miércoles. Aleluya. Y nunca me imaginé que Dios me iba a dar el privilegio de poder estar aquí para compartir mi testimonio. Wow. Jocelyn, siempre has sido... ¿Naciste en el Evangelio? ¿Siempre has sido cristiana? Por la gracia de Dios tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Sí, realmente una gran bendición. Naciste en un hogar cristiano. Sí. Y yo cuando te conocí, tú siempre estabas envuelta en las iglesias y trabajando. ¿Eso es así? Toda mi vida. ¿Te mantienen en eso? Me mantengo en eso. Ese ha sido el propósito fundamental de mi vida y que Dios me ha dado el privilegio de poder llegar hasta aquí cumpliéndolo. Wow, qué bueno el Señor. Yo no quiero, yo no sé si dejarlo para más tarde o preguntártelo ahora, pero algo que me impactó fue un WhatsApp que me enviaste y me dijiste, compártelo. Por eso por eso hablo de esto. No, eso es público, claro. Eso es una información pública. No, porque tú me enviaste y yo dije, wow, no, sí. Tengo que felicitar a Jocelyn porque eso no se anda viendo. No. Eso es como escaso. ¿Saben qué es, hermano? Adivinen lo que es. Jocelyn me envió un WhatsApp que decía, compártelo. Estoy celebrando. ¿Cuánto, Jocelyn? Mis primeros 60 años.
¡Wow! Sus primeros 60 Sí, años. por la gracia de Dios. Por la gracia de Por Dios, la gracia. Jocelyn. Llena de alegría, de bendiciones, de amor. ¿Qué más se puede pedir? ¡Wow! Pero de verdad que eso me llegó profundamente. Qué bueno. Y me dice, estoy celebrando mis 60 años, compártelo. O sea que tú te sientes orgullosa Bendecida. en el mejor sentido de la palabra. Bendecida por el privilegio de la vida. Cumplir 60 años. Sí, Señor. ¿Y cuántos quisieron llegar a 60 años? Y ya no están. Y ya no están. Sí. Sin embargo, Dios te ha permitido Le ha placido darme ese privilegio. darte el privilegio de cumplir. Por eso 60 cada años. segundo, cada minuto lo disfruto a plenitud. Wow, wow. Sí. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el testimonio, Jocelyn. Cuéntame cómo inició esta experiencia en tu vida. Bueno, mira, yo tenía 3 años yendo a donde un especialista de mama porque en un momento determinado mi ginecólogo detectó un nódulo en mi mama izquierda. Él me envió a hacerme una biopsia, fui a uno de los principales laboratorios, uno de los principales centros de diagnóstica. Ahí no me quisieron hacer la biopsia porque entendían que era un estudio muy invasivo y entendían que no había necesidad. Y a partir de ese momento entonces tomé la decisión de buscar un especialista de mama. Y durante 3 años estuve yendo fielmente cada 6 meses a hacerme mis estudios del lugar. O sea, siempre tú te la hacías. Siempre. De costumbre tú Sí. tenías, es una costumbre, Eh, hacerte tu examen de mama. Sí, porque A veces hay descuido en eso. Sí, justamente. Yo soy una persona que trabajo todo el tema de derecho, todo el tema de prevención, y una de las cosas que intento hacer es vivir lo que predico. Entonces, si tenemos que tener responsabilidad con el otro, primero tenemos que empezar con nuestra propia responsabilidad, y justamente ese chequeo anual es una responsabilidad muy importante. Wow, wow. Hay que decírselo a las hermanas y a las amigas que nos escuchan, porque hay unos exámenes, unos análisis que aquí hay que ser puntual con eso. No son tan agradables, ¿verdad? Pero bueno, no hay que trata, hacérselo. No se trata de que sea agradable o no. Exactamente. Se trata de que la de ciencia prevenir. dice, te conviene hacer esto, prevenir así y asado. Entonces, bueno, hay muchísimos hombres que han muerto a destiempo. De ahí la importancia entonces de que esos estudios de manera preventiva lo hagamos tanto mujeres como hombres. Claro, eso es así. Entonces, ok, ya llegó un momento, 2018. Sí, llega el 2018, como siempre me hago todos mis estudios para llevárselo al médico en enero, y cuando voy el 6 de enero, entonces el médico me dice, bueno, Jocelyn, en esta oportunidad hay algo como que no me cuadra, según los estudios hay algo que está cambiando de naturaleza y necesitamos proceder a hacer una biopsia. Y justamente me la indica. Y justamente me la hago, y luego el 6 de febrero llega el momento de llevarle los estudios y los 6 de resultados. febrero. 6 de febrero. Ahí ya salió el resultado. Sí, pero es importante comentar algo que pasó en esa madrugada. Esa madrugada del 6 de febrero me despertó un pasaje bíblico, y es el pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 26, 36. Cuando tú dices esa madrugada, es el día antes de la madrugada del 6. Llevarle al médico. Sí. El resultado de la biopsia. Sí. En la madrugada del 6 de febrero me desperté pensando en el pasaje bíblico que está en Mateo 6:26, donde Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, le eleva una oración al Padre y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Wow. Pero que no sea mi voluntad. Esa porción, sino despertaste en la madrugada con esa porción. Con esa porción desperté en esa madrugada. Y entonces, durante todo ¿Cómo el decía día, la porción? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús orando al Padre, pidiéndole a Dios que si era posible, le evitara ser llevado a la cruz del Calvario. Hay una lección, Jocelyn. Bastante importante. Hay una lección grande, porque si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, no, el Señor no dijo, líbrame. No. Y después a tu voluntad. No. O sea, óyeme, no fue líbrame, Padre, líbrame. No. Sí. Si es posible,
líbrame, si es posible. Si está dentro de tu voluntad. Si está, ¿verdad? Si es posible, pero entonces que se haga tu voluntad. Que se haga tu pero voluntad. en ningún momento se ve que él tomó una decisión, ni que dijo que era lo que él quería. Fíjate, él no dijo así per se, esto es lo que quiero. Y él sabía que iba a pasar por ese momento. Muy amargo y porque muy recuerda duro. que ya él se lo había dicho a Pedro. Ya él Y le a había sus dicho discípulos. a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, pero es necesario. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces, aún con esa convicción, el Señor no dice, líbrame y que se haga tu voluntad, Señor Padre, si es posible. Si a ti te place, es que hay cosas. Si hay otra opción, si hay otra manera. Hay otra opción, otra forma. Sí, porque él sabía lo que le esperaba. Pero que se haga tu voluntad. Y no la mía. Continúa. Ok, entonces yo llego a mi oficina de trabajo que estaba cerca de la clínica. En ese momento me pongo los audífonos porque mientras trabajaba iba escuchando algunos mensajes, algunas alabanzas. Y como 15 minutos antes de tener que ir al médico a llevarle los resultados, me volví a poner los audífonos porque me lo había quitado para responderle algo a alguien. Y en medio de ese momento, cuando me pongo los audífonos, hay un pastor en las redes que estaba yo escuchando un mensaje, que está predicando un mensaje. Y el mensaje tenía como título, cuando la respuesta de Dios es no a nuestras peticiones. Yo me quedé impactada porque, señores, el mensaje estaba siendo basado en el mismo pasaje bíblico que Dios me había dado en la mañana. Imagínense ustedes, el mismo pasaje era el que él estaba utilizando como base para su mensaje. Y él empezaba a citar algunas sugerencias que él daba cuando uno le ora a Dios pidiéndole algo y de alguna manera Dios dice que no. Y durante ese mes que había transcurrido desde el 6 de enero hasta el 6 de febrero, yo había estado orándole mucho a Dios, Tiburcio. Okay. Yo le había estado pidiendo a Dios, Dios mío, si tú quieres y es tu voluntad que yo muera, no hay problema. Porque como cristiana, para mí yo entiendo que el morir es Cristo, el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Amén. Y soy de la que piensa que un creyente no debe nunca tenerle miedo a la muerte. Pero una pregunta, Jocelyn, ¿ya tú habías visto el resultado? No, yo no lo había, no lo había visto. Una cosita, a ver eso. Yo no lo quise ver. Yo no lo quise ver. Esperaste que el médico lo viera. Exactamente. Y yo le decía a Dios, a mí no me importa morirme, porque si yo me muero es a vivir contigo y a disfrutar de tu presencia eterna. ¿Y qué mejor puede pasarle a una persona? Sin embargo, de lo que yo sí tengo mucho miedo, Señor, es de estar en una cama. Wow. Yo tengo mucho miedo. 2 de mis primos habían muerto de cáncer, duraron como 2 años sufriendo en una cama, piel sobre hueso, dolores. Y el cáncer cambia la dinámica de toda la familia. Cuando hay alguien con cáncer, eso afecta toda la dinámica de la familia. Y yo le decía, yo no tengo fuerza, Señor. Yo no tengo fuerza ni energía para padecer cáncer y estar tirada en una cama. Y por eso yo le decía, por favor, Padre. Eso fue antes de ver. Antes de llevarla. Antes de llevar el resultado. Antes de llevar el resultado. Y justamente una de las cosas que decía el pastor en su mensaje, que estaba basado en el mismo pasaje bíblico, él decía, si Dios a una de tus peticiones dice que no, Él te dará la fuerza para aguantar la prueba. Amén. Amén. Sí, porque Dios dice que no a veces. Dios dice que no a veces. O sea, por eso es que tenemos que orar con sabiduría. Tenemos que pedirle al Señor que se haga tu voluntad. Que se haga su voluntad, Jocelyn. Y no podemos tratar de torcerle el brazo a Dios. A Dios, tú no le vas a torcer el brazo. Lo que Dios ha determinado es lo que Dios ha determinado. Por eso es que me gusta la oración de Jesús en el huerto. Padre, si es posible, pasa de mí este momento. Si es posible, Señor. Yo no quiero que sea lo que yo quiero. Si es posible, Señor. Y él lo decía, ustedes saben que realmente la seriedad con la que nuestro Señor decía esto, la convicción con la que nuestro Señor decía esto, si es posible, no importa el dolor, no importa la situación. Bueno, eso puede, yo digo esto, pero de que no importa, pero yo sé que tal vez hay gente que está diciendo, pero no eres tú que está pasando.
Bueno, hermano, uno ha pasado muchas cosas y aunque sea difícil, lo mejor es que tú escuches que no importa lo que esté pasando, Dios está contigo. No importa. No importa si hay dolor, no importa si hay escasez, no importa si hay luto, duelo, no importa nada de eso. Lo más importante es saber que en medio de todo, Dios está contigo. Así es. Entonces, Jocelyn, tú escuchabas Sí. tu mensaje, Ujú. el mismo día ya que le iba a llevar al médico los resultados de la biopsia. Sí. Cuando escuché el mensaje, yo dije, Jocelyn Rivera, prepárate, que en esta oportunidad el diagnóstico de cáncer va a ser positivo. O sea, ya Dios te había... Sí, entonces, ya ese mensaje y lo que acababa de decir el pastor era una respuesta a mi oración. Es verdad. Yo lo que decía, yo no aguanto estar en la cama, yo no tengo fuerza para aguantar dolor, yo no puedo. Y entonces el mensaje decía, si Dios te ha dicho que no a una de tus peticiones y te permite pasar por una prueba, Él te dará la energía. bueno, Dios te preparó. Me preparó. Cuando yo ya estuve en el consultorio del médico, ya yo sabía que la respuesta era positiva. Oh, pero entonces fuiste sabia para entender el mensaje Claro. que escuchaste Sí. el mismo día. Sí, porque era una de las cosas que yo le decía y él me contestó textualmente Ligada con la porción de la Biblia de la mañana. de Mateo 22. 26:36. 26:36. Y es importante eso que tú has dicho, Tiburcio. Yo que soy evangélica de toda la vida, muchísimas veces cuando nosotros oramos decimos que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y muchísimas veces Pero creemos, no, que muchísimas veces creemos que esa voluntad tiene que ser como muy buena para mí, que implica no sufrimiento, que implica mucha bendición, que implica abundancia económica, que implica mucha salud. Sí. Siempre creemos que la voluntad de Dios tiene que estar atada a esos criterios que yo tengo, A mi pensamiento. a mis pensamientos, Sí, es verdad. pero no necesariamente. No, Entonces, cuando fuimos al médico, mi esposo me acompañaba y efectivamente el médico me dice, Jocelyn Rivera, en esta oportunidad el diagnóstico ha dado positivo. Pero no te preocupes, eso no es nada. ¿Te dijo? Sí. Wow, pero me gusta ese médico. No, eso no te preocupes, hay demasiados mitos y demasiadas cosas alrededor del cáncer de mama, eso no es nada. Lo único que tenemos que hacer, yo no he hecho nada malo. En estos 3 años yo no he hecho nada malo, se puso adelante, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es justamente operarte ya. Lo único que tú tienes que hacer es, Cuando él dice que no hacía nada malo, ¿qué quería decir? bueno, yo, Ah, bueno, tú. no él, que él no había hecho nada malo, pero yo, la interpretación que le doy es todo lo contrario. No, él se refería a él. Sí, exacto, a que él había hecho todo lo que indicaban los protocolos y todo eso, pero que... O sea, él no se estaba... Okay, ya exacto, en entendí. ese sentido él lo decía. Entonces, nada, hazte todos estos estudios y cuando tú me traigas los estudios, vamos a establecer la fecha para la cirugía. Así mismo. Así de simple. Tranquilo, así. Ah, claro, porque es que ellos están acostumbrados, ese es su día a día. No te ¿verdad? dio opción a quimio o No, radio. no, él me Le dijo... entró directo a la cirugía. De una vez. Sin embargo, dada la experiencia que acabamos de tener con él, mi mamá de crianza, que es de Buenas Nuevas, ella es médico. Tu mamá de crianza es de Buenas Nuevas. Sí, Altagracia. Altagracia Méndez, mi mamá de Oh. crianza. Ella me crió con mi abuela. Mami vivía en los Estados Unidos. Ella es médico, pero hasta ese momento nosotros no la habíamos querido involucrar para no preocuparla. Pero ya cuando tenemos el diagnóstico en la mano, mi esposo me dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya esto se escapó de nuestras manos, vamos a poner de Altagracia. ¿Qué médico? Claro, vamos a poner eso en la cancha de Altagracia. Al día siguiente fuimos donde un cirujano oncólogo, él nos explicó muy bien todo el procedimiento, vio Jocelyn, todos los estudios. Aunque ya tú sabías cómo ya el Señor te había preparado Sí. para recibir esa noticia. Ya tú sabías, porque el mensaje de la madrugada con Mateo 26, el mensaje del pastor que escuchaste, ya tú sabías. Tú misma dices, yo sabía. Sí, ya. Ahora, cuando te sentaste con el doctor y el doctor te dijo, aquí hay un cáncer, que esa era la palabra final, cuéntame, ¿cómo tuvo tu emoción, tu actitud en ese momento? ¿Qué significó para ti eso
Si celebraste, bueno, celebraste no, pero ¿qué pasó ahí, Jocelyn? Porque esas son noticias. Es importante que tal vez yo me remonte al momento en que me iba a hacer la biopsia. En ese momento yo tenía 54 años y cuando me estaban llenando los papeles para hacerme la biopsia y que la chica me preguntó la edad, que yo le dije que yo tenía 54 años, fue como la primera vez que yo como que cobré conciencia de mi mortalidad. Porque a veces uno tiende a pensar que va a vivir para siempre, que tiene un futuro por delante. Pero cuando yo dije, yo tengo 54 años, fue como que yo descubrí las implicaciones en términos de temporalidad de la vida aquí en la tierra. Entonces, en ese momento yo dije, wow, realmente en el Salmo 90, que el Señor Moisés habla a través de la fragilidad, ¿verdad? Que habla de la eternidad de Dios, pero de la fragilidad humana. Ahí yo descubrí que en cualquier momento no vamos. Así es. Y cuando me hablaron de cáncer es una palabra que tiene una connotación muy negativa. Sí. Generalmente cuando uno oye la palabra cáncer piensa, ya me acabé, ya llegué hasta aquí. Ya ¿Te estremeciste cuando te dieron la noticia? Sí, claro que sí, porque es una palabra mayor y par de lágrimas salieron, claro que sí. Eso. Claro. Porque hay que estar claro con esto, porque eso nos ayuda a ponernos en el lugar del otro, de los demás. En el lugar del otro. O sea, cuando le dan una noticia catastrófica, si te pones en el lugar del otro, yo pienso que puede ser mejor colaboración. Claro. No, pero eso no es nada, que ya mira, qué sé yo, que no es nada. Que no es nada. Porque no eres tú. Sí. Como no eres tú, todo está bien, pero no es así. Cuando afecta al otro. O sea que por eso te hago la pregunta, porque a todos nos pasa. Claro, somos humanos y vulnerables. En nuestras limitaciones y debilidades como humanos que somos, nos estremecemos. Claro. Entonces, a veces la noticia, la mejor noticia es, no es nada, eso no es nada, tú eres una mujer de Dios. Sí. Porque eso, uno no está en muchas condiciones de pensar de esa manera. Sí. Entonces, buscaste. Ajá, fuimos al oncólogo cirujano y establecimos la fecha de la cirugía, que fue el 17 de febrero. Okay. Recibimos la noticia 6 de febrero. Pues y rápido. No, altagraciamente rápida. Wow. Alta e intensa, sí. El 17 de febrero me hicieron la mastectomía total. Duré una semana en la casa de alta. ¿La qué? Mastectomía. Mastectomía. Total. Se parece a vasectomía. No, pero en este caso mastectomía que tiene que ver con las mamas. Con las mamas, sí, gracias al Señor. Luego de eso empezamos el proceso de quimio. Estuve recibiendo 6 quimio cada 21 días, con todas las implicaciones que tiene. Y luego entonces las radiaciones, un ciclo de 28 radiaciones, con todas las implicaciones que tiene. Durante el año del 2018 todo el proceso fue justamente dedicado a ese tema de mi salud. No tomé licencia médica solamente cuando el tiempo de la operación, pero después en medio de la quimio tomaba 2 días, me daba mi quimio y volvía al trabajo. ¿No tomaste licencia médica? No. Oye, pero eso por mi salud mental. Eso es. Por mi salud mental. Eso es. Fue una muy buena consejo que me dio una amiga. También algo importante, cuando yo terminé mi consulta con el oncólogo, llamé a uno de mis mejores amigos, que él no es cristiano evangélico, y él me dijo, no te preocupes, yo voy a pasar por la clínica a darte un abrazo. Y él fue a la clínica y me dio un abrazo. Y me dijo, Jocelyn, yo tengo amigas que han pasado por esta misma situación y no son mujeres que tienen la fe que tú tienes. Con esa fe que tú tienes, tú vas a pasar esta situación. Wow. Y ese reconocimiento de otra persona no creyente, no cristiana, de mi fe, eso me animó muchísimo. Yo dije, en el nombre del Señor. Eso te anima porque tenemos que entender que en todo momento tenemos que dar un testimonio. Claro. En todo momento tenemos que decir lo que Dios ha hecho. Amén. En todo momento tenemos que mostrar. En los peores momentos, Jocelyn. Claro. En los peores momentos. No hay un momento en la vida en que tú puedes decir, no, ahora yo me puedo derribar. Ahora yo me puedo derribar. Si te derriba, eso es lo que va a predicar. Sí. Un hombre derribado. Sin embargo,
a propósito de eso que tú tienes, durante mi trabajo, durante más de 30 años trabajando con iglesia, trabajando en formación de líderes, de líderes cristianos, de pastores, mucha gente me conoce y siempre me habían visto como una mujer muy enérgica, una mujer muy fuerte. Y yo entendí, Tiburcio, que era necesario que la gente me viera vulnerable. En medio de ese proceso con la calvicie, el deterioro físico, tomé la decisión de filmar video de cómo estaba pasando el proceso y de cómo la presencia de Dios estaba en mi vida en ese momento que más lo necesitaba, de cómo el buen pastor me estaba acompañando a través de ese valle de sombra de muerte. Porque también muchas veces solamente queremos vender la imagen de que sí, somos poderosos, que podemos, que somos guerreros, pero no. Y sobre todo mucha gente me escribía, no puedo quejarme. Tú eres una guerrera. Sí, tú eres una mujer guerrera, tú eres una mujer valiente, tú vas a salir, tú puedes. ¿Y tú en ese momento te sentías guerrera? No, para nada, todo lo contrario. Yo decía, si ellos supieran lo cobarde que es Jocelyn Rivera, si ellos supieran el miedo al dolor que Jocelyn Rivera le tiene, si ellos supieran lo difícil que es para mí estar tirada en esta cama sin energía, una mujer tan enérgica, entendieran. Que esa era la realidad. Sí, entendieran que no dependo de Jocelyn Rivera. Y gracias a Dios que no dependo de Jocelyn Rivera. Es justamente de Dios, de que la presencia de Dios, del buen pastor, está conmigo en medio de este valle. Y ahí vuelvo, Jocelyn, ahí vuelvo otra vez a cómo debemos acompañar, de la manera en que debemos acompañar a personas que están pasando por situaciones de un diagnóstico catastrófico, de muerte, de pérdida, de una enfermedad. ¿Cómo acompañamos a las personas? Es que nosotros nos han enseñado, hay una cultura, ¿verdad? Hay una cultura en que hay que ser positivo, Sí, hay que ser positivo. Sí. Tú eres una guerrera, tú eres una guerrera, tú eres un campeón, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es verdad que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero hay una realidad. Sí. Y de esa realidad nosotros tenemos que acompañar a las personas. Y con decirle tú eres una guerrera, guerrea. No, tal vez esa persona lo que más necesita es que tú le escuches. Exactamente. Que tú escuches. Mira, no me siento bien, ora por mí, no me siento bien, me siento así, me siento de tal o cual forma. Porque cuando uno está pasando un proceso tan complicado como es un cáncer, hermano, no hay forma de que nosotros, por más que digamos, no hay forma de que cuando uno le dicen tiene cáncer, uno no deje de ver la caja. Sí, así es. Que tú tienes cáncer. Ya comienzas tú a pensar en que realmente la muerte está cerca. No deberíamos tener miedo a la muerte, como dijo Solén, pero no dejamos de pensar. Y te quiero asegurar, no es así. No es así. Que tú tengas cáncer no quiere decir que ya te vas a morir, que la muerte está... No, te vas a morir cuando Dios diga. Te vas a morir cuando Dios diga, cuando Dios determine. Mientras tanto, tenemos que luchar con las herramientas de Dios para sobreponernos a cualquier situación. Y ahí sí aplica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí se aplica, todo lo puedo en Cristo. En medio de la dificultad, yo puedo mantener mi mirada en el Señor. Amén. En medio del dolor, yo puedo tener el ánimo, de saber y confesar a Dios. No tengo fuerza, es verdad, pero mientras tenga un hálito de vida, confieso a Cristo. Amén. Eso me gusta, eso, Jocelyn, que tú dices, en medio de mi deterioro. ¿Y cómo negar eso? Claro. ¿Cómo negar que uno, en medio de una situación de quimio, de radio, de qué cosa, uno se deprime también, esa es la verdad. Se deprime, hay unas situaciones. Entonces tú dices, wow, me gusta eso que tú dices, déjame tirarme fotos, déjame mostrar
lo vulnerable que somos. ¿Y cómo Dios está ahí? Y cómo, eso es lo importante, que en medio de ese dolor, en medio de esa situación, Dios está ahí. Amén. ¿Cómo que dice el salmo que dijiste? El Salmo 23. El Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová, ¿cómo interpretar eso de la mejor manera, Jocelyn? Mira, antes de empezar con el Salmo, déjame decir una frase que me dijo uno de los pastores que me fue a visitar a mi oficina durante en el proceso de la quimio. Y él me dijo, Jocelyn, supe por la situación que está pasando, pero déjame decirte que los cristianos somos inmortales hasta que Dios lo decida. Wow. Cuando ese pastor me dijo eso, yo dije, oh, pero es verdad. Si Dios lo decide, yo voy a sobrevivir a esto, ¿verdad? Es hasta que Dios lo decida. Y justamente el Salmo 23 fue el ancla que Dios me dio durante ese 2018. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. Paso a paso, verso por verso, Dios fue mostrándose de manera extraordinaria. Wow. Me gustaría comentarte un poquito de algunas de las evidencias de la presencia del buen pastor. Amén. En medio de ese valle. Mira, Dios se glorificó utilizando a la gente. La iglesia tuvo una actuación tremenda a favor de mí. Acompañamiento, el ministerio de la presencia, estar ahí para ti, ni siquiera tú tienes que hablar, pero tú sabes que yo estoy aquí, que si el jugo de guayaba, que si el jugo de morro. Cuando me daban la quimio se deprimía el sistema inmunológico y no podía estar cerca de nadie porque cualquier cosa me podía matar. Y alguien supo que la sopa de paloma aumentaba el sistema. Fueron abonados los hermanos a buscar paloma, me hicieron sopa de paloma. Imagínate tú. Yo nada más de pensar el amor de Dios, el amor de Dios, pensar nada más en el sacrificio que hicieron mis hermanos, me tenía que comer la sopa de paloma a pesar de la pena que me daban la paloma. Pero era... te habían dicho que eso era bueno. Sí, y los hermanos, mi hermana, Altagracia, la iglesia, mis compañeros de trabajo, me mandaban flores incluso de América Latina, todo el mundo orando. Oh. Eso fue una cosa impresionante. Un vecino mío de que nos criamos en Gualey me mandó un equipo de medicina natural de Tesa. El amor de Dios se manifestó de manera impresionante. Y eso tiene que ver con que la nada sanidad me faltará. Y eso tiene que ver también con el proceso de sanidad, porque pasarlo solo es muy duro. Así es. Eso solo no se puede pasar. Necesitamos la gente, necesitamos las oraciones. Me regalaron más de 100 bufandas para la calvicie, para que me la pusiera como turbante. Eso fue una cosa tremenda. ¿Cómo? ¿Más de cuánto? 100 bufandas. Para que me la pusiera como turbante y no saliera calva a la calle, pero no importa. Sí, porque con el proceso de la quimio. Calva, una calva linda. Se va todo. Y mi hijo también se peló cuando yo me terminé de pelarme completamente. Mi hijo pequeño. Él se peló para acompañar. Él fue y me acompañó. Entonces, demasiada manifestación de amor. Y se manifestó en cosas grandísimas y en cosas pequeñas. Sí. Porque yo no sé si a ti te pasa como a mí. Cuando yo veo que Dios toma en cuenta mis detalles, eso me quiebra. Sí, sí. Tú sabes lo que es, por ejemplo, cuando yo estaba como en la 5ª o 4ª quimio, no tenía nada de apetito, casi no comía, señor, estaba bien desanimada. Y esa noche, como a las 11 de la noche, yo dije, ay Dios mío, un antojo así. Si mañana yo me pudiera comer una sopa de pescado. Mi último pensamiento de ese día, que casi no estaba comiendo nada. Y te antojaste de una sopa de pescado. Sí, y en la mañana del otro día llega mi cuñada que me acompaña con 2 pescados. ¿Cómo? Sí, y me hizo una sopa de pescado. Su yerno de San Francisco de Macorís, ese día anterior, le había llevado 6 pescados. Y ella lo que dijo, no, estas 2 son para Jocelyn. Habiéndole tú dicho al Señor, me quiero, sin apetito, me quiero tomar una sopa de pescado. Mire, yo dije, no, pero es que esto es demasiado, que el Dios del universo, del Dios creador, me tenga en cuenta a mí. Este nivel, hecho es demasiado. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que tenga de él misericordia. Wow, pero no solamente eso, también hubieron milagros económicos. Cuando yo entré a trabajar en la organización que trabajo, un grupo de personas compramos unos terrenos frente al Mirador Norte. Pero cuando quisimos ya legalizarlo todo, tenía problemas de sucesión. Teníamos más de 20 años con un abogado para que resolviera eso. Y se vino a resolver en medio de la quimio.
Wow. Y yo vine a conseguir mi dinero en medio de la quimio. Pero no solamente eso. Una de las chicas que trabajaba conmigo me llama y me dice, Jocelyn, supe en la condición que está y tengo una amiga que tiene la misma tarjeta de crédito que tú. Y esa tarjeta tiene esa cobertura. Y yo no lo sabía. A la diligencia. Y cuando me estaba dando la primera quimio, me llamaron del banco para decirme que me iban a transferir $500,000. ¿Cómo? Entonces, Para cubrir la enfermedad. sí, y yo ni lo sabía. Entonces, vendí la tierra, también más o menos por lo mismo. Oye, pero espérate, porque hay un milagro financiero muy grande. Sí, milagros hubieron. O sea, en medio de esa situación que El uno primer sabe que día se de va la todo, quimio, la primera quimio. o sea, el mismo Dios para decirte, Digo, nada te falta. estoy aquí, yo sé, estoy Nada te aquí, faltará. nada te faltará. Wow. Entonces, fue demasiado. Increíble. Eso, Demasiado. más de 100 bufandas. Sí, para que me amarrara la cabeza. No sabiendo, tú sabes. Yo salía con mi calvicie. Wow. Claro. Definitivamente que el Señor es tu pastor. Amén. Amén. Escúchalo bien. Amén. El Señor es tu pastor. Amén. Establezcamos una relación con Él para verlo así, Amén. para que lo veamos así. Nuestro problema a veces es que no lo vemos así, lo vemos distante, Sí. lo vemos lejos. Creemos que no tenemos acceso a Él, pero Él es tu pastor. Y la Biblia dice que el buen pastor, su vida Da por las ovejas. da por las ovejas. Amén. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que su vida la da por ti y por mí. Y qué bueno que a este testimonio le podemos anexar esta parte de ese sostenimiento, esa provisión, esos detalles, hermano. Dios es un Dios de detalles. Es un Dios de detalles. Un Dios personal. Es un Dios personal. Gloria al Señor. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla que nosotros tenemos ese Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Jocelyn, entonces te fuiste ya a la cirugía, ya te metiste entonces a la quimio, ya te metiste en la radio, ya ahí las cosas comenzaron a cambiar, Sí. más favorables, ya ahí comenzaste a coger color. Sí. Sobre todo después de un año, ¿verdad que sí? Sí, porque ahí casi tú ni sol cogía. Lo más difícil fue la falta de energía. Eso, tú sabes, eso me chocó mucho, pero en la medida que me sometí a todos los tratamientos, poco a poco, he recobrado mi energía. Y eso, Jocelyn, que no hemos hablado, que en medio de tu proceso de cáncer, también hubo una situación con tu esposo. Sí, bastante grave. A tu esposo le dio un infarto Sí. en medio de esa situación. La cirugía fue el 17 de febrero y el infarto fue 11 de marzo. ¡Wow! Ahí mismo, bien fuerte. Menos de un mes. Sí, bien difícil, bien difícil. Eso. Y después que logró salir del infarto, el corazón le trabajaba solamente como un 35%. Fue bien duro el tema de la recuperación, fue bien duro. Pero Dios ha sido extremadamente bueno. Wow. Con nosotros, con nosotros. Dios ha estado ahí, supliendo, sanando, fortaleciendo, bendiciendo. ¿Qué más le podemos pedir? Jocelyn, ¿y tú habías vivido otras experiencias en tu casa, con tus hijos? Sí. ¿Alguna experiencia más de salud? Sí. Mira, llegó un momento en que mi hijo tenía como 7 años. Nosotros casi no lo dejábamos salir. Vivíamos en un apartamento y tú sabes cómo es la vida de apartamento. Pero ese día la chica que lo cuidaba, estando nosotros en el trabajo, lo dejó salir y uno de los vecinitos le tiró una piedra. Él estaba en una acera bastante alta y se cayó y se dio el golpe en la cabeza. Cuando nosotros llegamos a la casa, encontramos un niño completamente diferente
a nuestro hijo. Era un niño que estaba muy asustado, que se sentía culpable, angustiado y que nada más vivía pidiendo perdón. Ay, mami, perdóname, y muy nervioso. Lo llevamos al médico, se le tiraron la placa, no, que todo está bien, pero el niño seguía con otro comportamiento completamente diferente. ¿Y qué pasó? Lo llevamos donde un neurólogo pediátrico, lo sometió a muchísimos estudios y él terminó diciendo que el niño era epiléptico. Y empezó un proceso, un tratamiento para el tema de la epilepsia de mi hijo. ¿Qué pasa? Era un medicamento que teníamos que irlo aumentando. Cada día era mayor la dosis que teníamos que irle dando de ese medicamento. Y a la semana, por la gracia de Dios, mi hijo hizo una alergia terrible a ese medicamento. Por esa razón tomamos la decisión de llevarlo a otro médico con la misma especialidad y ella le repitió todos los estudios. Y por la gracia de Dios, Dios contestó nuestras oraciones y dijo, no, ese niño no es epiléptico. Wow, gloria a Dios. Y gracias a Dios que lo trajeron porque ese medicamento tiende a dañar el hígado. ¿Y eso fue antes o después de tu proceso? Antes del proceso, sí. Antes de tu proceso, ¿tú habías tenido, aparte de tu hijo, algún otro familiar con situaciones? Sí, estuvimos, por ejemplo, mi hija también. Pero te digo que con el tema del niño, para acabártelo, gracias al Señor que lo llevamos a esa segunda opinión, porque la doctora nos dijo, fue que el golpe que sufrió fue tan grande que provocó esa reacción en el niño, pero en la medida que el cerebro se vaya desinflamando, el niño volverá a su normalidad. Entonces, nosotros vemos eso como un milagro de parte del Señor. Pero claro que es un milagro, porque tú sabes lo que significó para ti que te dijeran que tú ibas a epiléptico. No, eso es una cosa terrible. Y da en ese tiempo. Que meterte otra vela. En la búsqueda, porque uno se mete en la búsqueda cuando está en esos problemas serios, ¿verdad que sí? En la búsqueda. Sí. Mi mamá también, Tiburcio, mi madre, fue la primera evangélica de nuestra familia. Okay. Y ella llegó al evangelio porque murió una prima. Y supuestamente después la prima se le estaba montando a mi mamá. Como dicen en el campo. Sí, mis abuelos no querían saber de lo evangélico porque eran los primeros momentos que estaban llegando los pentecostales aquí al país, no querían saber del evangelio. Pero buscaron muchísimas alternativas y mi mamá seguía con la misma condición, pero se celebró una campaña, no sé si fue con David del Villar, en la normal, y llevaron a mi mamá y mi mamá fue liberada. Wow. Mi mamá fue liberada y fue la primera cristiana de nuestra familia, una mujer de Dios, una mujer íntegra, una mujer con un corazón tremendo. Sin embargo, a muy temprana edad, mami fue diagnosticada con la enfermedad que se llama arteriosclerosis placar, que es una enfermedad degenerativa que afecta la neurona y la gente va perdiendo muchísimas capacidades. Mami fue la primera universitaria de nuestra familia, una mujer brillante. Se le olvidó leer, casi no podía hablar, no podía caminar casi. Y de verdad fue bien difícil. Y en un momento yo le decía al Señor, pero si mami fue la primera evangélica de esta iglesia y tantas personas en la familia han venido por el testimonio de mami, ¿cómo es posible que mami esté viviendo esta condición en la que está viviendo? Wow. Y ya cuando estaba postrada en cama, se le hacían esas, no me acuerdo el término médico, no me acuerdo eso. Sí, pero tiene un nombre. Tan profunda, tan profunda. Yo recuerdo que una semana antes de mami morir, llevamos a un cirujano amigo y yo viendo cómo ese señor le limpiaba eso, yo salí desesperada a caminar por el barrio y a reclamarle a Dios y a decirle, pero llévatela, porque se está pudriendo viva, porque ¿cuál es? Casi no podía, nada no podía que hacer. Pero lo más impactante del testimonio de mi mamá es que nunca se quejó. Wow. Nunca se quejó, nunca se quejó. Todo lo contrario, mami, ¿cómo tú estás? Bien, por la gracia de Dios. Wow, aún en esas condiciones. Aún en esas condiciones, dio un testimonio tremendo de amor, de fidelidad, dio una cosa tremenda. Y justamente después de yo hacerle esa oración a Dios, Dios mío, pero ¿será que es posible que tú vas a permitir que mami se pudra viva en una cama, Dios mío? A la semana partió con el Señor. Y aún en esa condición,
ella no se quejaba. No se quejaba. Porque eso, No se quejaba. Eso es lo interesante. No, una mujer que O sea, en medio de esa situación ella de tanto entendía dolor. que con la queja no iba a resolver nada. Me acuerdo que poco día antes me llamaron que estaba muy mala, se estaba asfixiando porque ya no podía casi respirar. Y yo llegué a mi casa, desde mi casa llegué a la casa materna y le empecé a acariciar la cabeza, no podía casi respirar. Y yo empecé a cantarle la canción Tu fidelidad es grande. Y duré rato cantando. Y se fue tranquilizando, tranquilizando. Y empezó ya a estar bien tranquila. Por eso cada vez que yo escucho esa canción de Tu fidelidad, de verdad Dios Esa es la verdad, tu fidelidad. Independientemente del dolor, como tú decías, le servimos a un Dios poderoso y de alguna manera este mundo caído ha sido afectado por el pecado. Y así como el sol sale sobre justos e injustos, las enfermedades, los problemas son para todos, para los creyentes y para los creyentes. Lo importante es que la presencia del buen pastor esté con nosotros. Yo me pregunto, ¿cómo lo vivirán esa gente que no tienen a Dios? Wow. Yo no me imagino cómo lo logran. Sí, porque no tienen a quién clamar. No tienen a quien clamar. No tienen a quién clamar. Entonces tenemos que servirle a Dios de todo corazón en las buenas y en las malas. Y hay una frase que dice, por el camino que Dios te lleve, siempre será el mejor camino. Aleluya. No importa, siempre será el buen camino. Es de verdad que, mira, qué bueno que nos pudiste contar esto de tu mamá. Porque hay que resaltar eso, ¿verdad? Cómo tu mamá no se quejaba, cómo tu mamá en medio de su dolor, que volvemos a decirte lo mismo, volvemos a repetir la cosa, en medio del dolor, ella, todo está bien. Amén. Porque para este versículo bíblico que nos habla de la señora, de la tsunamita, que nos dice, que nos cuenta la Biblia, de que el hijo muerto, ¿y cómo está? Todo está bien. Sí, y todo fue está y buscó al profeta. O sea, nosotros tenemos que saber que atraemos con actitudes, podemos atraer muchas cosas. Amén. Muchas cosas. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando uno puede escuchar esto de que la fe te levantas. Sí. La fe te levantas. Si tú no eres un hombre que confía en el Señor, eres un hombre que va a estar como las olas del mar, de aquí para allá, de allá para acá. Y tenemos un Dios de maravillas. Fíjese cómo Jocelyn puede decir de ese Salmo 23, nada me faltará. No. Y fíjese cómo ella fue nombrando las cosas, aún bufandas, porque con la quimio el cabello se cae. Ahora, quiero que sepan lo siguiente. En esa enfermedad que pasó Jocelyn, mire lo que Dios le permitió hacer. En el valle de sombra de muerte. Qué interesante está esto. Jocelyn, háblanos un poquito de este libro que Dios te permitió hacer, mija. Justamente en medio del valle y escuchando los mensajes de ese pastor que sigo por las redes, él decía, necesitamos permitir que nuestro sufrimiento sea una bendición para otros. Wow. Entonces yo dije, siempre me ha gustado escribir, siempre. Necesitamos hacer que nuestro sufrimiento se convierta en bendición para otros. Ay, ay, ay. Entonces, a mí siempre me ha gustado escribir mucho y en medio de todo el proceso iba escribiendo las diferentes experiencias que tenía y entendí que tenía que hacer el libro para bendecir la vida de otro, para fortalecer a las personas que están pasando por este valle. Y el valle no necesariamente tiene que ser una enfermedad, el valle no necesariamente tiene que ser el cáncer, puede ser una pérdida, un duelo, una cancelación de tu empleo. Hay muchísimas situaciones que afectan la vida de los seres humanos, pero lo importante es saber que el Señor está ahí con nosotros. Y una cosa importante, Orlando, es que he podido acompañar a algunas personas que también han padecido de cáncer y por una u otra razón Dios ha decidido llevárselo. Dios ha decidido llevárselo. Al final es la decisión de Dios. Al final
claro, es importante el tratamiento médico, el cuidado, la atención, pero el cómo termina el Salmo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová. Tengo una amiga que murió hace como un año de cáncer, una persona extraordinaria, una mujer que amaba a Dios de una manera increíble. De hecho, yo le decía, escribe que vamos a publicar tu libro también, que tú lo vas a vencer. Y al final ella le decía a su pastor, sea que me quede o sea que me vaya, estaré con el Señor. Wow, gloria a Dios. Y esa es la posición del creyente. Wow. Pase lo que pase, estaré con el Señor, ya sea aquí o en la eternidad. Y esa es la verdad. Y esa es la esperanza de nosotros los creyentes. Wow. Y esa es la esperanza que necesita el mundo. Amén. Esa es la que necesita el mundo. Amén, amén. Y mira, Yoselin, ahora me remonto otra vez a la oración de Jesús en el Getsemaní. Sí. Me remonto otra vez porque el Señor pasó, la copa no le fue pasada. Tuvo que beber la copa. Tuvo que tomarse la copa. Pero hay que entender que la copa era para ti y para mí. Sí. Esa copa era para ti y para mí. Y Él nos libró. Y Él nos libró de esa copa. Amén. De ahí que tenemos que entender la grandeza del Señor. ¿Tú te imaginas que no hubiera sido, que no hubiera pasado por ahí? ¿Sabes? Lo que nos hubiera esperado a ti y a mí. Es maravilloso el servicio al Señor y la convicción, hermanos, de ese amor que Dios nos dispensa a cada uno. Yo quiero asegurarte en este día, que en los momentos más oscuros Dios está contigo. Amén. Yo quiero asegurarte esto, porque en su palabra Él dice que no nos dejará ni nos desamparará nunca. Y en los momentos más críticos de nuestras vidas, ahí donde más fuerza recobra Dios en nosotros. Ahí donde Dios más nos ve, porque es ahí donde somos más vulnerables. Amén. Ahí es que somos más vulnerables. Mientras no hay problema, mientras todo lo tenemos satisfecho, resuelto, mientras todo está resuelto. Oye, hermano, a veces somos hasta altivos. Cuando todo lo tenemos al alcance, somos soberbios. Somos soberbios, sí, orgullosos. Somos altivos, orgullosos. Pero cuando estamos, ¿verdad?, en necesidad, de momento, de enfermedad, lo que sea, entonces ahí somos un poquito más humilde. Y ¿sabes qué? Que como Dios te ve y como Dios sabe, no te deja, te socorre, te mete la mano y tiene cuidado hasta de la sopa de pescado. Hasta de la sopa de pescado, de lo más mínimo detalle. Amén. Queremos decirte que Dios, el Dios que tenemos, es un Dios bueno. Amén. Este libro, En el Valle de Sombra de Muerte, Yoselin, ¿lo tienes en las redes o dónde lo tienes? Bueno, si está en Amazon, pero también si alguien quiere puede comunicarse conmigo al 809-501-4371 y también se lo hacemos llegar. Ok, En el Valle. Bueno, no sé si es permitido que yo anuncie en mis redes sociales. Adelante. Sí puedo. Adelante, por favor. Bueno, señores, yo tengo mi canal se llama Liderazgo.clave. Ahí encontrarán muchísimos de los videos que yo estuve filmando, hablando de mi proceso a propósito del tema del cáncer y hablando de cómo Dios estuvo acompañándome en medio de ese importante proceso. Y también hablo de muchísimos temas de liderazgo cristiano porque entiendo que tenemos que aprovechar todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance para seguir extendiendo el reino de Dios. Muchísimas gracias. Wow. Amados hermanos, queremos bendecirlos y darle gracias a Dios por este día y por este testimonio de Yoselin Rivera. Esperamos en el Señor que puedas aprender la lección. Que puedas sacarle provecho a estos
hechos de Dios en la vida de Jocelyn. Si tienes alguna dificultad, no olvides. Y esto no es un cliché, esto es una realidad. Si tienes alguna situación, acércate a la iglesia Buenas Nuevas. Llámanos. Hay una persona magistral ahí sentada, una hermana de tanto amor, que está en el 809-567-7675 y en el 829-889-4712. Tu necesidad es atendida en la iglesia Buenas Nuevas. Acércate a nosotros, que estamos para acompañarte. Dios te bendiga en este día maravilloso. Dios te guarde. Tu día sea de gran bendición a otros hoy. Dios te bendiga.